Les damos la bienvenida a Laberinto Político, un podcast de análisis de coyuntura de Guatemala y la región. Mi nombre es Linda García y esta vez es mi turno de conducir el programa. Me acompañan Gary Estrada y Juan Pablo Muñoz. Como siempre tendremos dos secciones. En la primera compartimos un resumen de noticias de la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre del 2025. Y en la segunda profundizamos en al menos dos de ellas. Desde ya les invitamos a dejar sus comentarios en YouTube, en Spotify o Apple Podcast. Iniciamos. La Corte de Constitucionalidad reafirma la validez de las elecciones de 2023. La Corte de Constitucionalidad dejó en firme la validez de los resultados de las elecciones generales de Guatemala y dejó sin efecto una resolución del juez Freddy Orellana que buscaba declarar la nulidad absoluta del Comité Pro Formación y del partido Movimiento Semilla. El tribunal advirtió que las actuaciones del juez penal podían poner en riesgo la constitucionalidad y la institucionalidad del país y que puede incurrir en el delito de prevaricato. Además, señaló que los resultados electorales de 2023 son inalterables dentro del marco legal y que cualquier intento de revertirlos atenta contra los derechos a elegir y ser electo, la soberanía popular y el sistema democrático. Todo este asunto pone en evidencia cuán frágil puede ser la institucionalidad en contextos de alta polarización política y de cooptación por parte de actores criminales y antidemocráticos que no se resignan a perder en las urnas. Con esta resolución ya no hay más excusa. Freddy Orellana es un prevaricador y debe ser procesado. El Ministerio Público solicita el retiro de inmunidad del presidente Bernardo Arévalo y de la vicepresidenta Karin Herrera. El MP presentó la solicitud formal para retirar el antejuicio a Bernardo Arévalo y Karin Herrera. El motivo, la fuga masiva de 20 reos del penal de Fraijanes II, el 12 de octubre, que según la Fiscalía es una omisión del Ejecutivo y que podría configurar un caso de incumplimiento de deberes. La presidencia salió rápidamente al frente, calificando la acción como un ataque político sin fundamento y moción de desgaste contra el Ejecutivo. Mientras tanto, en Washington, D.C., la Organización de Estados Americanos, OEA, expresó su respaldo al gobierno guatemalteco, reiterando que la voluntad popular debe respetarse y anunciando una misión especial para observar de cerca la institucionalidad del país. Juez condiciona el salario del ministro de Salud y congela fondos clave. El juez del Juzgado Noveno Penal de Guatemala, Guillermo Luna, accedió a la petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y dictó que el salario del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, quede condicionado como parte de una medida que además congela fondos destinados para la Oficina de Naciones Unidas para servicios de procuración UNOPS para la compra de medicamentos. Esta medida es una instrumentalización de la lucha contra la corrupción que en su aplicación concreta castiga a la población más vulnerable. Al congelar fondos para medicamentos, el Estado demuestra su verdadera prioridad. No es el bienestar popular, sino una disputa interburguesa por el control del poder, utilizando la salud del pueblo como un rehén en una pugna donde los únicos perdedores son las grandes mayorías. La Corte Suprema de Justicia destituye a 2 jueces en Alta Verapaz. La Corte Suprema aceptó la recomendación de la Junta de Disciplina Judicial y procedió a la destitución de los jueces Walter Rosales y José Alfredo Quiñones, quienes ejercían en el departamento de Alta Verapaz. La decisión responde a evaluaciones de su desempeño que incluían consumo de alcohol junto a adolescentes, ausencias injustificadas y otros incumplimientos de deber. La depuración de jueces con este tipo de faltas es necesaria para el fortalecimiento institucional, sobre todo en zonas donde la justicia muchas veces ha sido precaria. Diputados aseguran la continuidad de su aumento salarial mediante el presupuesto para el 2026. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República de Guatemala dictaminó favorablemente el presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, que asciende a 987 millones y garantiza que los diputados continúen con el incremento salarial aprobado en 2024. Este hecho genera una fuerte tensión entre la élite política y la ciudadanía. En un país donde muchas personas demandan mejoras en servicios básicos, salud, educación e infraestructura, en lugar de aumentos para la clase política. La CC ordena reanudar la elección del primer secretario del Congreso.
La Corte de Constitucionalidad amparó a los partidos Vamos y Elefante y ordenó a la Junta Directiva del Congreso retomar la elección del cargo de primer secretario. La orden llega en un contexto de estancamiento institucional en la designación de dirigencias legislativas claves. Este tipo de intervención judicial en la conformación de la directiva legislativa es doblemente relevante. Revela la tensión entre los poderes judicial y legislativo y también muestra cuán profunda y politizada puede ser la estructura del gobierno interno del Congreso. Cuando la justicia se ve obligada a intervenir para que el legislativo avance en sus procedimientos básicos, se pone en evidencia un déficit institucional. Estados Unidos considera suspender el CAFTA y aplicar aranceles del 100% a Nicaragua por violaciones de derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos está planteando la suspensión del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, República Dominicana, exclusivamente para Nicaragua, e incluso aplicar aranceles del 100% a productos nicaragüenses como respuesta a las violaciones sistemáticas de derechos humanos detectadas en ese país. Las sanciones comerciales de Estados Unidos hacia Nicaragua pueden servir como advertencias regionales. Los mecanismos de integración económica ya no se ven únicamente como instrumentos de libre mercado, sino también como palancas de cumplimiento democrático. Pero la pregunta es, ¿y a Estados Unidos quién lo cuestiona? ¿Quién lo evalúa? ¿Y quién lo sanciona cuando incumple los más básicos estándares de derechos humanos? Fallece exmagistrada Blanca Stalin, símbolo de la impunidad judicial en Guatemala. La tarde de ayer, domingo 2 de noviembre, se confirmó la muerte de Blanca Stalin Dávila, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, quien en su momento fue capturada por su implicación en redes de tráfico de influencias, corrupción judicial y favorecimiento de su entorno familiar. Su carrera, marcada por las acusaciones formales y detención en 2017, terminó siendo leída como la personificación de los vacíos de la justicia guatemalteca, y sobre su nombre recaen las críticas de quienes vieron en ella el poder que obra por encima de la ley. Con su muerte, queda un legado que no se circunscribe al duelo personal, sino que se convierte en una remembranza del grado de impunidad en el sistema de justicia guatemalteco. Victoria de Javier Milei en elecciones legislativas argentinas. El presidente argentino Javier Milei y su coalición lograron una victoria contundente en las elecciones legislativas recientes, lo cual refuerza su partido político y le da mayor margen de maniobra para impulsar reformas, algunas de ellas polémicas. Esta victoria electoral no representa un mandato popular para su proyecto, sino el éxito temporal de una estrategia de shock mediático, desinformación que enmascara el carácter regresivo de un programa económico que solo mercantiliza derechos sociales y consolida una democracia al servicio del capital financiero, profundizando la violencia estructural de la clase trabajadora y de los sectores populares en Argentina. Estamos ya en la segunda parte de este podcast, donde discutimos los 2 puntos más relevantes de la semana. Vamos a empezar por el caso UNOPS. El juez Guillermo Luna, del Juzgado Noveno Penal, aceptó una petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de la ya conocida FESI de Curuchiche para adoptar medidas de aseguramiento en medio de la investigación por posibles irregularidades en el convenio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En concreto, Luna autorizó embargar hasta el 35% del salario del ministro Joaquín Barnoya como garantía ante eventuales responsabilidades y paralelamente dictó la congelación de los fondos dispuestos para el pago del acuerdo con UNOPS, argumentando que esos recursos podrían ser, entre comillas, objeto de disposición indebida, si se ejecutaban sin que la investigación concluya. Esta decisión generó una fuerte reacción en el Ejecutivo, que denunció terror judicial y advirtió que la medida podría afectar el abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos. Algunos analistas advierten que, aunque la acción judicial puede considerarse un mecanismo de control legítimo, también invade la esfera administrativa operativa clave del Estado, el manejo de la salud pública, al condicionar directamente el salario del titular del Ministerio de Salud y paralizar pagos que se destinan a insumos médicos. El sistema judicial pone en el centro, una vez más,
una tensión entre rendición de cuentas, autonomía estatal y posibles impactos en derechos sociales. Además, mucho se ha dicho también sobre si las medicinas efectivamente pues tenían un mejor precio y un mejor abastecimiento de lo que tuvo en anteriores gobiernos. Esto fue nada más para dar un contexto, pero quisiera preguntar a mis compañeros hoy, ¿cuándo un mecanismo de aseguramiento como embargar el salario de un ministro deja de ser una medida técnica legítima y se convierte en una herramienta de presión política de esta lucha de poderes de la cual hemos estado platicando? Bueno, yo creo que evidentemente en este momento es lo que tú mencionas, Linda, es una medida de presión política, porque demostrado está, y lo hemos dicho ya varias veces en este podcast y en comentarios anteriores, que justamente las medicinas salen mucho más baratas vía UNOPS que las compras que las empresas y estos grandes conglomerados de empresas de medicina estaban haciendo hacia el Estado. Es decir, estaban estafando al Estado y haciéndose mucho más ricos a partir de la expoliación del erario público. Yo creo que lo que están tratando ahorita es lo que habíamos hablado en la semana pasada, es unirse con Freddy Krueger y particularmente empezar todo este proceso de desestabilización para que no se elija a fiscal general. Lo más importante creo yo que es, si bien es importante generar un proceso de balance judicial frente al accionar público, cuando el proceso judicial por impulso del Ministerio Público va en contra de los intereses sociales, en este caso concreto el acceso a medicamentos más baratos, es decir, más medicamentos para más gente, simplemente atenta contra la razón del Estado. Se creó este monstruo que llamamos Estado para proteger derechos, para ponerle frenos a la violencia que generan estas clases dominantes. Es decir, el Estado no es solo una maquinaria de reproducir el poder, sino por el contrario, es un freno para que podamos la mayoría tener accesos a derechos. Sí, yo quisiera también retomar algunos de los puntos que ustedes ya han planteado. Uno es que muchas veces se ha denunciado que Guatemala tiene la medicina más cara de Centroamérica, ¿verdad? Tanto la que le cuesta al Estado como la que le cuesta a la persona que compra directamente en farmacias. Dos, recordemos que salud junto a comunicaciones han sido dos de las carteras más saqueadas desde hace 15 años cuando empieza esta ola increíblemente alta de corrupción. Recordemos que el secretario privado, de hecho, de Álvaro Colom era dueño de farmacéuticas y de constructoras, de hecho, como era Gustavo Alejos, involucrado en al menos de entre 5 y 7 casos de gran corrupción. Recordemos también cómo se dio en el caso del Patriota y ya no digamos en el caso de Alejandro Yamatei, que además es médico y por lo tanto sus conexiones están también en esa área. Entonces, bueno, eso es el tema de la corrupción en el caso de la salud con empresas privadas nacionales. 3, creo que el objetivo de estas acciones del Ministerio Público es doble. Por una parte, vetar un contrato que beneficiaba a la población, como bien ustedes ya expusieron, como dijo en la introducción de la nota, Linda, y como explicabas, Gary, y sin que les importe, ¿verdad?, cuál es el resultado para las personas que necesitan de los medicamentos, con el objetivo específicamente económico de que se caiga ese contrato y queden las empresas beneficiadas de siempre vendiéndole a costos súper sobrevalorados al Estado para enriquecerse. Y estas personas podríamos estar hablando como en el caso de la Botica, que ya ha sido expuesto por periodistas nacionales vinculados a Miguel Martínez y al expresidente Alejandro Yamatei. Y por último, para el Ministerio Público, esto también tiene una parte política y es debilitar a otro ministro más del gobierno del presidente Arévalo e irlo cercando e ir construyendo alrededor de él una narrativa de que estaría incurriendo en casos de corrupción, porque eventualmente, y eso ya lo iremos viendo, el próximo año todos estos casos en conjunto se los van a tratar de tirar como una telaraña para atraparlo en el marco de las elecciones de segundo grado, sobre todo las que le competen a él, que es un titular y suplente de CC y fiscal general. Yo también quería decir que esta medida además es ya claramente sistemática de parte del sector justicia y además esta vez, como ya lo han dicho ustedes, realmente atenta contra algo súper delicado que es la salud. Y por otra parte también vimos a un Bernardo Arévalo a inicios de la semana, no la que pasó, desde la semana que pasó, que pues llamaba a la población
sin tener pues ese nivel de fuerzas. Y también pues a la OEA, que como siempre va a tomar el camino, digamos, diplomático, porque pues el respaldo, especialmente en un país como Guatemala, el respaldo en las calles y viéndolo también su forma de actuar, pues es algo que creo que difícilmente pueda volver a lograr. No sé si quisieran agregar algo sobre este tema. ¿Cómo vemos o qué señales envía este sistema político que ha estado en decadencia y en disputa hacia el pueblo de Guatemala? Bueno, creo que mencionas algo súper fuerte, ¿no? ¿Qué señal envía este sistema? Es un desprecio hacia las grandes mayorías. Lo que está hablando es una pelea interburguesa, es decir, de estos poderes cooptados por parte de la clase de abogados, principalmente en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en contra de un gobierno bien intencionado, pero que no tiene ese respaldo popular. Creo que eso es muy importante. La señal que está dando es cómo el sistema está dándole la espalda, y cuando hay un gobierno que tiene intención de poder atender a las grandes mayorías, pues realmente el sistema no le responde. Y aquí más bien nos interpela a todas y todos quienes formamos parte de la comunidad guatemalteca, es decir, qué vamos a seguir haciendo, ¿no? El sistema está hablando muy claro, es un desprecio hacia las mayorías. Sí, yo solo quiero recordar que en el caso del Patriota, cuando se vino aquella avalancha de casos de corrupción, me parece que uno de los más importantes fue Ixpisa, ¿verdad? Cuando se puso en riesgo la vida de personas, de pacientes renales. Es decir, el tema de la salud es muy delicado y la verdad yo sí espero que el gobierno logre hacer una buena comunicación tratando de explicar, en principio, la ilegalidad, la arbitrariedad del Ministerio Público para favorecer a una empresa de expresidentes con los cuales tienen un pacto de impunidad, pero fundamentalmente los riesgos que esto implica para casos concretos de las personas que puedan hacer ese registro, ¿no? En los centros de salud, hospitales, etcétera, de cuánto se va a afectar a cuántos miles de personas. Vamos a seguir ahora con nuestro segundo punto, que además es ya poner el foco nuevamente en el sector justicia, pero en esta vez junto al Congreso de la República, al organismo legislativo. Y en los últimos días, la Junta Directiva del Congreso presentó ante la Corte de Constitucionalidad un escrito en el que solicita que se rechace el amparo provisional interpuesto por un grupo de diputados de oposición. La acción promovida por los opositores busca que el Congreso retome una sesión clave en la que se pretendía celebrar la elección del primer secretario de la Junta Directiva, luego de que el oficialismo bloqueara la convocatoria y la agenda, presuntamente porque no tiene los suficientes votos. Para la Junta Directiva, el amparo es improcedente y constituye un intento de cooptar o forzar al legislativo a hacer algo que, según ellos, no está contemplado en la ley o en el reglamento interno. El escenario es complejo porque incorpora 3 ámbitos en tensión: la interpretación constitucional del derecho de los diputados a accionar vía amparo, la autonomía del Congreso para definir su propia agenda y procedimientos, y el posible uso de recursos judiciales para presionar en la política interna. Ahora, vamos a poner en relieve varios aspectos relevantes para el análisis político. Por un lado, la judicialización de la disputa por los cargos en el Congreso, lo que transforma una cuestión de mayoría parlamentaria en un pleito entre la Corte de Constitucionalidad, y por otro, el cuestionamiento del funcionamiento del propio órgano legislativo, que queda expuesto como en parte paralizado ante bloqueos internos y presiones externas. En este contexto, la decisión de la Corte de Constitucionalidad de aceptar o rechazar el amparo podría marcar un precedente relevante sobre hasta qué punto los diputados pueden recurrir al Poder Judicial para incidir en el funcionamiento del Congreso. Es decir, como acabamos de ver que la justicia incide en el Ejecutivo, pues también en el Congreso. Y vamos a discutir pues qué usos se le puede dar a esto. Específicamente el uso del amparo por parte de los diputados de oposición, pues que podamos conversar sobre esto.
y que esto se convierte básicamente en una herramienta de presión política dentro del Congreso. No sé qué piensan ustedes, compañeros. Para mí, la intervención de la Corte de Constitucionalidad para forzar al Congreso a cumplir una función básica que en teoría ellos tuvieron que haber realizado no es una solución, sino más bien el síntoma de una democracia en descomposición, ¿verdad? Este acto yo considero que evidencia que las élites políticas y económicas son incapaces de dirimir sus pugnas por vías democráticas sustantivas y como decías, Linda, el poder judicial se está interviniendo en otros poderes y no como frenos y contrapesos, ¿verdad? Sino más bien para que el sistema de justicia, en vez de ser un mecanismo de arbitraje, se configure como un poder a favor. Creo que la Corte de Constitucionalidad aquí actúa como un poder no neutral, sino como un actor político que media entre facciones de un bloque dominante, vaciando de contenido político a la autonomía del legislativo. Yo creo que estamos hablando que un modelo de gobernanza donde las disputas se resuelven en las cortes y no en deliberación política y se busca intereses políticos de estos grandes corruptos es solo un detrimento al Estado democrático. Bien, yo solo quisiera hacer mención de 3 aspectos. Uno, como también ya ustedes lo mencionaron, es la Corte de Constitucionalidad metida hasta dentro de la política, resolviendo todos los conflictos de fuerzas de poder, ¿verdad?, entre los actores económicos, políticos y también el crimen organizado. En pocas palabras yo lo diría así. En el modelo actual, la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad quiere que diga, y no lo está haciendo a través de argumentos jurídicos, jurisprudencia y aplicación de estándares internacionales, sino que lo está haciendo simple y sencillamente al tenor de la coyuntura y lo que le va conviniendo a los magistrados y a quienes los manejan, controlan o financian. Lo segundo es, en el caso concreto, recordar esta aberración que implica esta resolución que se le dio a los opositores porque quieren que se retome una sesión suspendida el martes pasado. Esto porque ya cuentan con los votos para poder proponer a Helen Aksip de Elefante como secretaria del Congreso. Con esto lo que quieren es acto seguido elegir Junta Directiva 2026 bajo la hegemonía o el bloque dominante de estos actores claramente antidemocráticos y corruptos como Alan Rodríguez, Álvaro Arzú, Felipe Alejos, varios de ellos sancionados internacionalmente porque nacionalmente son parte del pacto de corruptos e impunidad que opera junto al Ministerio Público. ¿Cómo consiguen estos votos y cómo están tan seguros de que tienen esos votos y por eso quieren que se retome la sesión del martes? Sencilla, porque ofrecieron impunidad. El Ministerio Público le dijo a gente como Cabal, que son ganaderos de Oriente con muchos visos, si los investigaran de poder estar metidos en temas de narcotráfico, de que no los van a investigar y les van a perdonar todo aquello que les tengan sabido desde las redes de inteligencia de estos grupos a cambio de que les den la junta directiva y con eso gran parte de las elecciones de segundo grado de 2026. Y la última reflexión que quisiera hacer es sobre el Congreso. Qué triste esta situación, porque lo que estamos viendo es un panorama ampliamente fragmentado de un montón de personas y facciones, más de 19 bloques y cada uno dividido. Estaríamos hablando de más de 30 facciones, personas, bloques, líderes, dirigentes, etcétera, y además una lógica y dinámica meramente transaccional. Ustedes, esa vaina es un mercado y todos los votos se compran, todos los votos van intencionados, todos van condicionados. Esa es la situación del Congreso de la República. Por eso no hemos visto una sola ley que pase en función de un alto nivel jurídico, político, social, con datos, en el que haya expertas y expertos involucrados, escuchen opiniones técnicas de organizaciones de sociedad civil, etcétera, sino que todo es al tenor de la política y especialmente, como ya se decía, de lo que se viene en 2026. Entonces, básicamente vemos por un lado a la vieja política, Aguirre, a Cabal, a Alan Rodríguez y compañía, con urgencia de poder sesionar, que es algo que va a pasar este martes. Y bueno, por el otro lado, el oficialismo fragmentado también en dos, con algunas alianzas políticas, pero que tampoco ha logrado pues ser efectivo en cuanto a su trabajo en el legislativo, seguramente por muchas cuestiones. Se juega entonces algo muy importante este martes,
¿qué podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas? ¿Hay algunas convocatorias, además de estar al tanto, algunas ideas que ustedes tengan? Bueno, yo tal vez solo antes de ver como las conclusiones de llamadas y acciones que podríamos hacer en concreto, yo solo quiero recordar que hay un doble discurso por parte de estas élites que están gobernando y que son el pacto de mayoría en el Congreso, que el incumplimiento sistemático de la ley orgánica durante meses, ¿verdad? O sea, no es algo sencillo que se dejó, que es nuevo y que la Corte de Constitucionalidad está tratando de resolver, no es un simple descuido técnico. Más bien es la expresión de un profundo desprecio por las instituciones y el bien común, y en esta farsa que están tratando de llamar a la gobernabilidad, las élites básicamente se están distribuyendo cargos y prebendas. No hay que olvidar eso. Creo que es muy importante tener claro que hay una desconexión entre las urgencias populares de la gente y una violación flagrante al principio de legalidad que ellos están diciendo defender. Y en ese sentido es donde tenemos que tomar conciencia. Creo que parte del discurso que tenemos que hacer y tomar en consideración es poder exigir que realmente haya un compromiso con la población más allá de la farsa legal que están tratando de hacer. En concreto, en el Congreso lo que están diciendo es no, sí hay que nombrar porque hay vacantes, pero estamos viendo que la bisagra de toda esta discusión son actores tan corruptos que tienen cola tan grande que le pisen como un ganadero que posiblemente tenga vínculos con el narco. Entonces nosotros, la población en general, debemos tener más conciencia que hay una desconexión de estos intereses populares. ¿Cuánto realmente han legislado? O sea que hay 9 decretos en el año y que ninguno tiene un interés masivo de la población. Entonces es importante tener eso claro para que también veamos que en el Congreso se está jugando el destino de la democracia. Sí, a riesgo de ser insistente, esa resolución de la Corte de Constitucionalidad es preocupante y patética porque no les está diciendo a los diputados sesionen y trabajen haraganes sobrepagados, sino que les está diciendo retomen aquella sesión en aquel punto en donde se quería elegir a la junta directiva que en el 2026 va a transar las elecciones de segundo grado, que va a tratar de manipularlas, de mañosearlas, atrasando los procesos, tratando de vender puestos, de vender listas, nóminas para cooptar el Tribunal Supremo Electoral y con eso garantizar quiénes sí y quiénes no pueden participar en las elecciones generales del 2027, tratando de ver también cómo pueden seguir manipulando la justicia en contra del presidente Arévalo y algunos de sus ministros, tratando también de manipular a quién va a quedar en la Corte de Constitucionalidad para que se vuelva garante de lo que ellos quieren y no de lo que la Constitución realmente dice, y con esto pues socavando el Estado de Derecho y lo poco de institucionalidad que quede. Así que estar atentas y atentos a las convocatorias porque hay que ir a decirle a los diputados, insisto, a ese núcleo duro del pacto golpista que quiere manipular las elecciones del segundo grado, pero también a todos esos diputados que van a ir básicamente a vender impunidad para cometer delitos y que no los investiguen, que ese sería el objetivo de sumarle votos a Alan Rodríguez y a toda esa gente nefasta. Muy bien, seguramente además esta semana es algo que se va a conversar en el debate político, así que seguro le damos seguimiento desde Laberinto Político. Y ya llegando a la parte final de este podcast, de este episodio, en realidad, llegamos a los pendientes de esta semana, además de acabarse el fiambre para quienes tienen la gran suerte. Y voy a empezar yo con un evento que habrá en el Centro Cultural de España que se llama Las Periodistas Cuentan. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a mujeres periodistas, mujeres y hombres periodistas de la región de Guatemala, de El Salvador, de México. Así que están invitados, invitadas. La entrada es libre. Y como ya dije, es en el Centro Cultural de España el miércoles 5 de noviembre a las 7 de la noche. Bien, yo en concreto recordar que fue la captura de 2 estudiantes universitarios, Pedro Rossi y Christopher Morales, y que se viene la audiencia de primera declaración, personas criminalizadas por el régimen de Walter Mazariegos, que se impuso en la rectoría de la USAC y que está siendo apoyado por la fiscal general para que la oposición democrática
democrática no pueda cambiar esa correlación de fuerzas a favor del pueblo en esta única universidad pública que hay. Y de una vez, dicho sea de paso, recordar que también hay otras personas, otros presos políticos, como por ejemplo las autoridades indígenas, también el periodista José Rubén Zamora y el exfiscal Estuardo Campo. Así que tampoco olvidar esa situación que ellos están bajo ese ataque de la ley penal desde el MP. Y bueno, no olvidar que el día de mañana, el día 4 de noviembre, se está discutiendo precisamente en el Congreso esta orden ilegal de la Corte de Constitucionalidad. Así que, como hemos dicho, hay que estar pendientes. Y como siempre, les hacemos la cordial invitación a seguirnos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en X y en Facebook. Pueden también activar la campanita y los recordatorios en YouTube, en Spotify o Apple Podcast para estar al día con sus opiniones. Por supuesto, también gracias siempre por comentar, por compartir con amigos y amigas que les interese la política y darle like. Hasta la próxima. Nos escuchamos. ¡Feliz semana!